Gracias. Bienvenidos a todos. Es lindo ver caras en este mes del año, caras conocidas. Creo que me lo dijo claro Marité, estamos todos como en semanas de mucho ajetreo. Como saben, esta es la segunda parte de una capacitación interinstitutos convocada por el Instituto de Abogados de Niños. Y estamos como disertantes la doctora Naila Domínguez del Instituto de Salud y yo desde el Instituto de Discapacidad. Y hoy convocamos a alguien de la interdisciplina, alguien que nos pueda desasnar en cuestiones que a veces desde el derecho, eh, no solo el derecho puede manejar, digamos, la interdisciplina es necesaria, por eso la licenciada Arancía, una vez que hagamos nuestra presentación, nos va a desasnar o quizás nos va a dar más interrogantes, no lo sabemos, la vamos a escuchar después a Fanny. Vamos a empezar con ahí a hacer un punteo sobre lo que ya vimos. A ver si puedo compartir acá. Es simplemente un punteo. ¿Ustedes me ven ahí? ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? ¿Pantalla compartida? Sí, 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 se ve. sí, se Sí, ve, se bien. ve. Esto es lo que ya vimos la semana pasada. Como novedad, les voy a este código QR que ven ahí. Si lo escanean, se van a poder descargar el archivo completo. Así que les vamos a dar ese tiempito que se lo escaneen, el que lo quiera escanear, y se descargan el archivo completo en formato PDF de lo que vimos en la primera jornada de infancias y discapacidad. Y de paso, hacemos un punteo sobre lo que fuimos viendo, de lo que fuimos hablando y eh, que tan enriquecedor fue para los colegas sobre la evolución, sobre el marco normativo, sobre el entorno, si es persistente, si es adquirido sobreviniente, el diagnóstico, el certificado único de discapacidad, la educación. Temas todos que abordamos, Nay, ¿querés seguir? Sobre la salud. Sí, pensé que estaba. Ahí, ¿se escucha? Sí, Sí. sí. Bueno, sí, era hacer un poco de hincapié en la normativa que habíamos comentado en la charla anterior. Eh, Arrancar por los derechos constitucionales y plasmados en nuestra Carta Magna, que son, bueno, el artículo 14, el 18, que establecen el derecho a peticionar, el derecho el acceso a la justicia, el derecho a la jurisdicción, también el 33, que habíamos hablado, si se acuerdan de garantías implícitas, bueno, eso más que nada para los que estuvieron, ¿no? De garantías, que dentro de las garantías implícitas del artículo 33 de la Constitución, lo que teníamos era el derecho a la salud, por ende el derecho a la vida, y todos los derivados, derecho a la mejor calidad de vida, por ejemplo, en la vejez, derecho a la mejor calidad de vida posible. En todas las etapas de la vida, hoy abocándonos un poco a esto del derecho del niño, que a su vez viene también enlazado con el 75, inciso 22, que incluye la Convención de Derechos del Niño, y esto de la mejor calidad de vida posible con las patologías, si es que podemos llamarlos así. Bueno, que me corrija Nati, que sos la especialista en tema, pero bueno, con las patologías o con las neurodivergencias que posea cada niño, que tenga la mejor calidad o el mejor estatus de calidad de vida posible. Para eso es lo que nos sirven principalmente, como siempre decimos, las herramientas del amparo de salud, que son las vías expeditas, rápidas, para poder reclamar cuando hay una violación a estos derechos constitucionales, a estas garantías derivadas de la Constitución, eh, o cualquier violación de estos tratados internacionales, como por ejemplo acá que tenemos el derecho al niño, el derecho a la Convención de Derechos del Niño, la ley que establece la protección con aquellas personas que posean discapacidad, que tienen cobertura integral en tanto tratamientos, prestaciones médicas, prestaciones de medicamentos.
traslados a los centros en donde hacen los tratamientos de terapia ocupacional, o diferentes tipos de terapia, porque muchos tienen ocupacional, kinésica, bueno, hay de motricidad, motricidad fina, bueno, hay muchísimas. Bueno, todo esto está incluido dentro de lo que es esta normativa, que hay que hacer una especie de enlace trenzado y meterla toda junta para lograr este tipo de coberturas que muchas veces los niños neurodivergentes necesitan en su conjunto, no son cuestiones independientes las terapias que necesitan, sino que suelen ser un conjunto de terapias. Entonces acá es en donde nosotros tenemos como herramienta siempre, recuerden, el amparo de salud, agotando, como siempre decimos, la vía administrativa, los reclamos que tenemos a mano a la Superintendencia de Salud, como órgano de contralor de las obras sociales y como órgano de contralor de todas de las prepagas también. Eh, También tenemos los reclamos que podemos hacer ante las Defensorías del Pueblo de la Nación, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, si son niños que viven o tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Eh, Esto como para tirarlo como herramienta y hacer un punteo cortito de lo que fuimos viendo en la charla anterior. Bueno, hoy, como decía Nati, la idea es que podamos ahondar y verlo también desde el lado médico, y esto de que apuntar a lo que nosotras siempre hacemos hincapié en las charlas, y lo que decíamos mucho en la anterior con Nati, es esto de los certificados médicos que justifiquen todo lo que pedimos en las demandas, los certificados médicos que nos den el sustento jurídico para hacer el reclamo que estamos queriendo hacer, y para, sobre todo para ganarlo, ¿no? Porque podemos hacer un reclamo, pero si no tenemos el sustento médico, y no hacemos una investigación previa de qué terapias o qué es lo que necesita el menor por el cual estamos haciendo el reclamo, bueno, estamos complicados si no lo hacemos. Entonces, siempre lo primero y lo primordial es articular con el médico del menor, en el sentido de, bueno, qué terapias necesita, investigar obviamente cuál es la patología que tiene el menor, porque el tema de la neurodivergencia es muy amplio. Hay muchísimos diagnósticos y cada diagnóstico tiene una connotación particular y diferente, por los cuales requieren diferentes terapias, o más de una, menos de otra. O sea, eso es lo que vamos a intentar hoy, ampliar esa óptica médica. eh, y creo que, bueno, si Sumando por necesitan. ahí, antes de presentarla a Fanny, sumando al 7522 y a a este cuerpo iuris normativo, corpus iuris normativo que venimos hablando ya desde la clase anterior, el 75 inciso 23 nos habla de medidas de acción positiva. Y estas medidas de acción positiva siempre van a ser en favor del niño, niña, adolescente o persona con discapacidad o no que necesite esas medidas de acción positiva. Em, la diversidad, lo que va a agravar la diversidad o no, o la va a aligerar, va a ser la cantidad de apoyos que pueda llegar a tener. Y ahí bien lo dijo Naila, vamos a echar mano de quien realmente sabe. No sé si está la doctora Vanessa Espíndola, que hay algo que, si recuerdan, la primera charla del año que hicimos con el Instituto de Abogados de Niños, lo hicimos con la jueza Marité, no me deja mentir el nombre, no recuerdo, que era la del penal juvenil. Y hay algo que cuando hablábamos en esa charla decíamos, ¿cómo hacemos nosotros como letrados para darnos cuenta que algo está pasando con ese niño? Porque nuestro rol es desde el derecho. Y entonces necesitamos echar mano a esta interdisciplina, necesitamos conocer y saber más sobre diferentes patologías y cómo funcionan los niños y sobre todo cómo afecta esto a las familias. Así que ahora, sin más preámbulo, vamos a presentar, yo voy a cerrar esta pantallita y ahí está. Y la vamos a presentar a la licenciada en psicopedagogía
por la Universidad UNSAL, tiene formación psicoanalítica, IDEA, vos corregime, Fanny, si algo digo mal, por el Instituto ICDEVA. Clínico de Buenos Aires, correspondiente al Departamento de Formación EOL de la Escuela de Orientación Lacaniana. Es diplomada en el programa de psicoanálisis de niños y adolescentes del EOL, Escuela de Orientación Lacaniana. Es responsable adjunta del IOM, Instituto Oscar Mazota, Instituto de Formación Psicoanalítica de la zona de San Miguel. Es integrante y participante del CIEN, Argentina. Quiere decir Centro Interdisciplinario de Tour sur Infant. Mi inglés no es muy bueno. Es francés. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Niño, quiere decir, ¿no? Es referente y participante del CEOL de San Miguel, Círculo de Carteles del EOL, Zona San Miguel, transmisión y formación del análisis, del psicoanálisis lacaniano. ¿Querés seguir, Nay, con el currículum? Es muy amplio Dale. tu currículum. Sí, impresionante, la verdad que un honor tenerla con nosotros para que nos ilumine con su saber. Es referente y participante del CEOL de San Miguel, creo que a esto lo dijiste, coordinadora de diferentes equipos de orientación escolar, tanto en educación especial como en educación común, acompañante del centro laboral CIFOT, Mi Encuentro, que es de adultos, es docente en el Instituto Camila Rolón para formación en la carrera de maestra jardinera. Además está en la atención clínica en el Centro de Salud Barrufaldi y Centro Materno Infantil Mataldi, Clínica de Sarmiento de San Miguel. Prestadora de Oeste con especialidad en niñez, adolescentes, orientación vocacional y discapacidad mental. Atención en consultorio, bueno, privado, niños, adolescentes, orientación vocacional, atención a los padres de niños con discapacidad y tiene una orientación psicoanalítica lacaniana. Em, Bienvenida, Fanny. Bueno, Creo creo que que está. Le hasta damos la ahí palabra entonces. Sí, llegué, sí, sí, la verdad sí, que sí, un sí, honor hasta tenerla ahí. con nosotros. Un Bueno, honor, Fanny, gracias por darnos este espacio. el honor es para mí, primero, porque poder introducir algo de lo que uno ha hecho en todo el currículum, ¿no? Para lo que uno se ha causado en este trabajo y poder compartirlo con un discurso que para mí es, es nuevo, digamos. Si bien uno tiene clínica, ¿no? Hay que poder conversar con estos discursos. Y justamente este es el desafío de la interdisciplina. Mi idea es conversar, ¿sí? Si bien yo voy a ir pasándome un poco en algunas cuestiones que he ido como tomando nota, mi idea es que podamos conversar. La idea también es que este marco epistemológico y clínico sea a partir de esta orientación psicoanalítica, hay otras, pero justamente la interdisciplina se trata de esto, ¿no? De poder incorporar un poco todas estas miradas. Con una lectura que implica nociones inherentes al campo jurídico, en torno a decisiones de los síntomas y las patologías de la infancia y la niñez. Voy a tomar una palabra de alguien que para nosotros es un referente, Jacques Lacan, no sé si en algún momento ustedes lo han escuchado nombrar, es un psicoanalista que ha hecho un giro en el mismo psicoanálisis francés y han quedado, bueno, sus referentes como Jacques Alain Miller, su hija Judith Miller, y hay otros, bueno, psicoanalistas muy conocidos que son para nosotros como de mucha referencia, que han trabajado para llevar el psicoanálisis, como ellos le llaman, a la ciudad, ¿sí? Y al intercambio con otros discursos. Algunas de las palabras, o voy a tomar una frase de la época que él ha afirmado, digamos, y que me parece que se va a prestar mucho a la conversación, y voy a iniciar con la siguiente. Lacan decía, mejor que renuncie quien no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época. Me parece muy interesante esta frase y a partir de ahí propongo hacer un arco de exploración de algunos conceptos que aportan y extraen una elaboración de sus enseñanzas. El recorrido implicará nociones de sujeto, familia, padre, madre, hijo, que entiendo es algo que ustedes han estado haciendo desde otras líneas por ahí de trabajo, pero no perder el marco legal y de la justicia, ¿sí?
como los derechos del niño, los deberes de la justicia, etcétera, para poder por ahí contraponerlo con el psicoanálisis, que nos enseña más que nada la constitución subjetiva del niño, ¿no? Y de la familia también. Así que bueno, la idea es un poco ir haciendo ese arco de exploración. Inicio. La intervención psicoanalítica en los diferentes discursos intenta entablar diálogos, siguiendo la tradición dialéctica, de la cual no es fácil, ya que el hombre de la época se ha vuelto poco hábil para abordar de esta manera los diferentes temas. Prefiere resolver las cosas en términos de conducta, adaptación moral de grupo y otras pamplinas más, decía acá. Espero haber acertado un poco con esta articulación entre el psicoanálisis y el discurso jurídico y sus incidencias en las diferentes problemáticas de la infancia, porque también está en educación, en salud, bueno, en las diferentes líneas. La idea es abrir las preguntas, por ejemplo, de cómo llevar adelante intervenciones que apunten a lo singular. Cuando es viable, apartarse y caer solamente en respuestas evaluativas o clasificatorias, ¿sí? Esto sabiendo de antemano que en el discurso jurídico obviamente se debaten acciones humanas y que en él se desconoce, yo entiendo eso, la incidencia de los fantasmas como un marco de la realidad sujeto. Fantasma es un concepto muy trabajado en psicoanálisis, tanto en el niño como en el adolescente como en los adultos. Tenemos en cuenta que lo que se demanda en ámbito judicial, independientemente de con el título que se ejerza una función, digamos, es poder establecer un juicio. Y esto es muy próximo a dar respuestas objetivas y clasificatorias. Y justamente allí es necesario introducir algo que llamamos algo del juicio más estético, le decimos los analistas, ¿no? Es algo del gusto, algo de lo singular, ¿sí? Algo de lo propio de cada sujeto, en el uno a uno. Y esto trae preguntas, ¿cómo pasar de lo ya establecido sin quedar por fuera, por lo menos para nosotros, de los dispositivos diseñados en el ámbito judicial, ¿sí? ¿Cómo encontrar, este es el desafío, ¿no? El buen modo de alojarse, nosotros decimos en los intersticios, que toda institución conlleva. Entonces la propuesta, que será ahora en esta conversación, considerar el término judicializaciones como los diferentes modos de tratar y responder a las irrupciones de goce, cuando éste transgrede la barrera de la ley. Idea que es necesario ampliar, porque hay una época y hay un cierto malestar en el que todos estamos viviendo y ustedes mismos deben ser parte de este empuje a las judicializaciones. Ahora vamos a trabajar un poco esto, ¿no? El empuje a la judicialización. Si tenemos tiempo puedo dar una pequeña viñeta que la puedo recomendar de una de las bibliografías que me basé como para armar esto. Y hay una colega que se llama Silvia De Luca, por ahí es conocida, trabaja en el ámbito judicial a nivel nacional, y ella tiene un artículo donde, bueno, la voy a citar a ella directamente. A mi entender, judicializaciones incluye, por un lado, el tratamiento de un caso judicial en dispositivos específicos, pero por el otro, apunta a la invención necesaria que algunos operadores del sistema judicial han tenido que promover, buscando soluciones propias y a aplicarlas a dispositivos protocolizados, provocando una torsión sobre estos. Estoy apuntando más que nada a los casos más en el uno a uno, ¿sí? Justamente lo que va a provocar esta conversación es un método, la conversación, ¿sí? Es un método del cual incluso es algo que nos basamos mucho los psicoanalistas en este último tiempo, no solo la exposición de conceptos teóricos, ¿sí? Porque
la idea es que en la conversación, mientras uno se va escuchando, la misma conversación lo que va haciendo es construyendo algo y permitiendo que aparezca algo de lo que nosotros llamamos contingencia, ¿sí? Algo de la sorpresa, algo que a medida que vamos conversando podamos tomar, ¿sí? Y de ahí poder hacer un despliegue de los obstáculos que nos encontramos en este momento. El concepto de contingencia es un concepto del que se valió Lacan para leer la época y posicionar, en este caso, el discurso analítico de una manera diferente a los demás discursos. Freud, supongo que habrán visto películas, el que no vio películas habrá leído algo de Freud en algún momento, ya hizo una lectura de la época, ¿sí? Él tiene un texto que también se los recomiendo mucho porque se pueden tomar bastantes temas interesantes que le sirven a todos los discursos, y de hecho creo que la antropología, la filosofía, todos han hecho un despliegue sobre ese texto que se llama Malestar en la cultura. Ahí Freud ubica 3 imposibles. Los 3 posibles son gobernar, educar y psicoanalizar. ¿Sí? No voy a dar una clase de psicoanálisis, no es mi idea, pero la idea es que alrededor de estos imposibles se pueda ir dando una vuelta a la teoría, ¿sí? Que darán un giro para llevarnos a la praxis. Porque bueno, ese es el punto más complicado, ¿no? La praxis. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La pregunta no es qué hacemos con las leyes. La pregunta es qué hacemos cuando se transgrede eso. Cuando eso que está bien claro no funciona, ¿no? Entonces, bueno, un poco será alrededor de estos imposibles que vamos a ir dando vueltas, y a esto propongo conversar. Bueno, yo un poco a Natalia lo que le había planteado es abrir la posibilidad de viñetas o casos o algún ejemplo en el que podamos poner en juego todas estas cosas, ¿no? Estar atravesado por eso creo que va a permitir no sentirse tan impotentes ante determinadas situaciones, ¿sí? Y va a permitir tomar distancia de nociones y conceptos que suelen ponerse en evaluación y que a veces coagulan o son clasificatorios de los sujetos, ¿sí? O sea, podemos llegar a decir un niño, no vamos a entrar en patologías muy severas, pero se escucha mucho decir, soy disléxico, ¿no? Soy disléxico. Por lo menos en la clínica, desde acá, esto cuesta mucho porque le da un nombre al sujeto. Y seguramente muchos diagnósticos le dan un nombre al sujeto. A ustedes esto les sirve de lo jurídico, pero desde lo subjetivo es así como anda en la vida, ¿no? Y es desde ese lugar que o padece, porque no todo esto complica la existencia del sujeto, o lo padece o lo vive de una manera que lo aloja en esta sociedad, ¿no? Pregunta, Fanny, dentro de tu experiencia con tantos casos de niños judicializados, nosotros quizás nuestro marco de estudio en estos meses ha sido cómo abordar un niño con discapacidad, y vos nombrás a este sujeto y separándolo de un diagnóstico, quizás para nosotros, ¿cómo sería posible hacer un mejor abordaje sin estar relacionando, o sea, separando al sujeto de ese diagnóstico? No sé si me explico la pregunta que Sí, quiero. me parece que ya haber alojado esta posibilidad de esta conversación es una manera distinta, digamos. El trabajo de la interdisciplina. Yo creo que ustedes deben trabajar con equipos, ¿no? Equipos en donde puede haber psicólogos, equipos de familia, ¿no? En donde estos van orientando de alguna manera. Yo pensaba más en la cuestión de los tiempos, por ahí en ustedes, ¿no? Y les iba a hacer esa pregunta. ¿Qué tiempos hay en el ámbito judicial para esperar a este sujeto? ¿No? ¿Qué tiempos hay Nosotros para... como profesionales autónomos no trabajamos con equipos, eso quisiera como dejarlo aclarado. Nosotros somos patrocinantes, defensores técnicos de un niño, niña o adolescente
Exacto. y no tenemos un equipo propio con el cual Ah, mira. trabajamos. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo aportan? Cada juzgado tiene su equipo técnico, ¿sí? ¿Cómo abordamos? Ajá. A mí no me tocó un chico con una neurodivergencia en la cantidad de años, que hace 9 años que estoy litigando como abogada del niño. Sí me han tocado otros casos que por ahí no tienen que ver con, a ver, cómo quisiera ser cuidadosa con esto, sino con la transmisión de la palabra. Sí me tocan chicos con otro tipo de capacidades diferentes, como pueden ser chicos Down, me han tocado chicos ciegos, pero no me han tocado chicos con este tipo no sé, patología, no sé cómo llamarlo. Ahí te Lo que pido pasa es que ayuda. disculpa, la neurodivergencia no abarca solamente el autismo. Eso fue en un Está Exacto. principio. bien. La No, por eso. neurodivergencia, Es entendido. Yo claro. lo que quiero dejar claro es que nosotros no trabajamos con equipo, con ningún equipo propio. Nosotros somos patrocinantes y tenemos relativo. Hay un equipo, no lo tenemos nosotros, sino que hay equipos técnicos Exacto. entre los juzgados, que cada tienen sus profesionales, y después las partes tienen peritos, que sean los psicólogos a los cuales pueden o no concurrir, eso es privativo de cada parte, y que después el juez lo evaluará o no. Pero nosotros en sí mismos no trabajamos no tenemos ¿Y un cómo equipo. abordan? ¿Cómo se aborda o cómo se piensa Por la ejemplo, interdisciplina? qué tipo de casos? ¿Qué tipo de casos? ¿Cómo se aborda? Porque vos me estás hablando de diferentes casos. ¿Qué tipo de casos? Claro, bueno, un caso, no interesaría si fuera solo el neurodivergente, ¿no? Estamos hablando en general de un niño. A ver, Lu, por ahí Lu Yo hace creo la bueno, pregunta correcta. como No, 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 yo lo que eh, creo puntualmente es, permiso, Lucía, voy a terminar y ya te A digo. ver. Primero, entendiendo que no es un chico diferente, por lo menos este es mi criterio, dando espacios y tiempos. Por ahí la primera entrevista no es la que uno pueda tener más información, como puede pasar con un chico que no esté atravesando ninguna neurodivergencia. Y bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, yo hablo de mi caso en particular, veo que requiero otro tipo de elementos que necesitaría para evaluar, pido la intervención del equipo técnico del juzgado que intervenga para la evaluación. Mm. Y Lu, esa intervención, ¿cómo después la toman ustedes? Son Ir- psicólogos, no, el juez tiene su equipo técnico, cada juez tiene un equipo técnico, en los juzgados hay un equipo técnico, ¿sí? Cada juez tiene psicólogos, asistentes sociales, donde es su equipo técnico, su equipo que claro, no debemos asesora olvidar que de el determinadas juzgado circunstancias. va a Ahora, si intervenir con el equipo técnico en base a un caso, no en base no, a yo una lo que digo patología es, o en base ¿Cómo? no, No escuché, ¿cómo? que los juzgados van a Sí. hacer intervenir a sus equipos técnicos en base a un caso concreto, a un derecho de fondo, a un derecho vulnerado, pero la idea nuestra de trabajar con interdisciplina es que nos dé a nosotros, como abogados de niños, herramientas para poder abordar diferentes casos, porque bien lo dijo Marité, nosotros somos una empresa unipersonal. ¿Qué, Lu? Mm, mm. que nosotros no, somos igual a lobos mí yo lo solitarios. que A mí en creo los dos casos que me que pasó a mí trabajar siempre con me chicos, preocupó es el tema de con, que no somos psicólogos, no, ¿eh? No no, quiero Exacto, confundir este tema, no quiero confundir este tema. exacto, Nosotros somos abogados, abogado. porque exacto. Lo que yo he hecho, si no empezamos a cambiar el rol. Nosotros somos Exacto. abogados especialistas en niñez y adolescencia. Nosotros no somos psicólogos ni debemos serlo. Y ocupar otras funciones que no nos corresponden ni tenemos los elementos ni la formación para hacerlo. Claro, por eso Esto es preguntaba cómo había importante. incidencia, cómo se incidía en la interdisciplina, porque la idea de la interdisciplina es justamente que cada uno desde su rol pueda hacer el trabajo, ¿no? En equipo sobre un caso. Bueno, por eso yo digo que desde nuestro rol, nosotros hacemos nuestro trabajo. Y si vemos algo que nos excede o que no podemos
llevar a cabo en la entrevista, porque no tenemos los elementos técnicos necesarios, en mi caso puntual, yo le solicito al juez la intervención de su equipo técnico para que entreviste a ese niño, niña o adolescente. Bien, no Lo sé que quién yo quería he hecho decir. es Con la solicitado palabra. informes a los especialistas tratantes. O sea, cuando he tenido chicos en esta situación, he solicitado al juzgado que además de la intervención del equipo propio del juzgado, se le pida informes a los especialistas que están acompañando esta situación. Porque también es cierto, nos encontramos con chicos, a ver, nosotros somos abogados, entonces no podemos tener chicos incluso de diferentes edades que nos pueden transmitir qué es lo que ellos quieren. O sea, nosotros, nuestra función es llevar al juez la voz del niño. Cuando esto se nos complica entender lo que este niño nos quiere manifestar, incluso cuando son pequeños, lo que por lo menos yo he pedido es, si están con tratamiento, están con especialistas, directamente los informes a quienes están acompañando a este niño, porque yo no tengo esas herramientas. Y la intervención del equipo, y obviamente porque ahí uno tiene, ahí hablan, a ver, es como que hablan un idioma distinto al que hablamos nosotros. Hay chicos que Acá igual vienen, es se te sienten y te diferente. dicen clarísimo. ¿Cómo? Yo, mi opinión es la siguiente, que nosotros no interpretamos. No, ¿Mm? no, No es no, por nuestra eso yo función digo, interpretar, pido el, un segundo. Nuestra función no es interpretar, sino nuestra función es llevar la palabra de ese niño, niña o adolescente a el expediente. Entonces, con lo cual, si nosotros vemos algo que no tenga que ver con la interpretación, porque nosotros no estamos para interpretar lo que dice ese niño, sino solamente llevar la palabra, lo podemos hacer. Hay juzgados, por ejemplo, el juzgado penal juvenil, de acá, que a la pericia particular, al psicólogo particular, lo pone, o sea, encima están los públicos, no sé cómo decir, vayamos ya a otro tipo ya de organismos, donde le dan un poco más de sustento. Yo estoy hablando del penal juvenil, ¿sí? Que justamente el otro día tuvimos esa conversación con la doctora Guarino. No es que deja, a ver cómo decir, no es que desestima ningún tipo de informe de una pericia particular, pero ella misma pide informes a los organismos públicos, donde por ahí hay más interdisciplinario. Pero tampoco nosotros tenemos la función de interpretar. Por ahí me parece que lo que apunta Natalia es algunos elementos que tengan que ver con la comunicación, más que no con la interpretación, sino cómo nos comunicamos, cómo nos podemos comunicar con esos niños, niñas, adolescentes, que por ahí nos pueda costar un poco más. Pero no a la interpretación, porque no, Por ahí, mi Juan, opinión, porque no tenemos poniendo recursos un para hacerlo. ejemplo, tuve un caso de un nene con una dislexia muy severa. Yo no soy médico, yo no sé diagnosticar, pero el nene no se le entendía cuando hablaba. Eh, y un caso creo que tuvimos varios hermanitos y muchos de los que estamos acá hemos sido abogados de esos hermanitos. Y sin dar interpretación ni diagnóstico, le sugerí al juzgado que intervenga el equipo, que el niño sea evaluado, porque había notado cierta dificultad en el habla. Pero más que eso, nosotros no podemos hacer. Por ahí la licenciada Silvia nos puede decir que, ya que tenés mucho más casos judicializados, ¿cómo te abordan a vos eh, con esos informes? ¿Qué es lo que vos ves en esos informes? ¿Qué aportás en esos informes? Estaría interesante también. Ujú. Bueno, yo tomo algo que me parece que es fundamental y que sin darse cuenta es muy psicoanalítico, es llevar la voz del niño. Porque para nosotros, la palabra del niño, infant, ¿saben lo que significa? Es el que no tiene la palabra, el que no habla, ¿sí? Es el que no habla. Infant en realidad es una construcción social, es un sentimiento y que hemos atravesado todos por la niñez, ¿no? Todos hemos atravesado y en esa niñez se ha producido algo de ese encuentro, ¿no? Con esas palabras que ha aprendido, digamos, de alguna manera, a quién no le ha quedado alguna palabra de recibo que ha dejado una marca en cada uno. Y me parece que esto es lo traumático para nosotros,
De hecho, bueno, nosotros decimos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, son esas palabras las que han marcado el destino de una persona, ¿no? Y me parece que las palabras no son poco ahora, especialmente porque en un diagnóstico hay palabras, ¿no? Esto que yo les decía, es disléxico, pero llevar la voz de un niño no es solamente una cuestión judicial, es justamente esto. Si mal no entiendo yo lo que se pasó, a ver, según lo que yo estuve investigando, lo que se ha pasado es de el giro importante a nivel judicial, ustedes me aclararán, ha tenido que ver con pasar de ser un objeto de protección a un Sí, sujeto de sí, derecho. sí. En el año 2015 tuvo la reforma del código y Y antes esto los me gusta niños mucho, que son mal 10. llamados menores, tenía que ver un poco con este tema de, que también hace que ver al concepto de minoridad, ¿no? De Ah, pequeñito, exacto. empiezan a ser, toman el rol de ser sujetos de derecho y ser partícipes en los procesos en los cuales ellos intervengan. Claro, me Entonces, parece que y es todo esto crucial, es en ¿no? base al interés, en base a su interés superior, ¿no? Por eso digo que nuestra función y es llevar la voz de ese niño al expediente. Que no es Entonces, por poco, ahí, que no es no, poco, y es poder mucho. A veces interpretar hasta también eso, uno lleva los silencios de ese niño al expediente. La y voz pero también puede hacerse transformada de silencios en ese niño, ¿no? Eh, sí, es así. Esta, digamos, disrupción se dio en el año 2015, donde cambia, ¿no? Y hay una reforma del código y este niño empieza a participar. Y la realidad es que nosotros jurisdiccionalmente tenemos mucha participación porque los tres jueces, por ahí dos más que otro, pero han tenido mucho apoyo a la figura de abogado del niño. La realidad que es una figura, no por tirarnos flores a nosotros mismos, sino que se ha transformado en un auxiliar de la justicia y que por ahí nosotros llegamos, en muchos casos a ellos no es que no puedan llegar, pero sí aportamos por tener esa proximidad con este niño, ¿no? A poder ayudar y revincular o resolver, cosa que por ahí la justicia demoraba un poco más, eh, porque bueno, no estaba esa proximidad, ya no había esta proximidad entre lo que hoy es el abogado y el niño, ¿no? Dicho así muy técnico, es como es otro cliente más dentro del proceso, ¿no? Y él, bueno, y también tenemos por ahí, en el caso, volviendo al Fuero Penal Juvenil, también una función de ver, eh, controlar, ¿no? Más allá que es en todos los procesos, pero en este en especial, porque por la característica que tiene, que no estén vulnerados esos derechos, ¿no? Ir acompañando a ese niño y ir viendo, ¿no? Viendo a ver qué es lo que falta y qué estaría por quedar, pero no en una interpretación, ¿no? Sino en un control de buscar a ver qué falta, qué se está vulnerando, ese es un poco el tema. Si me bueno, permiten agregar algo, desde el ámbito, por ejemplo, de los amparos de salud, normalmente lo que se hace es se da vista al cuerpo médico forense. ¿Por qué? Porque en el ámbito federal no es que se cuenta con un equipo técnico como si vienen comentando en el ámbito de familia. En el fuero federal normalmente lo que se hace es traslado al cuerpo médico forense, o hay dos opciones: o se resuelve con las constancias del expediente, en donde normalmente uno cita como, eh, como testigo al médico tratante. En realidad es a los fines de certificar la patología y los informes médicos y justificar sobre todo lo que se esté pidiendo para el menor como tratamiento, y que se tuvo que judicializar porque no se cumplió, porque la obra social o prepaga no lo estuviera cumpliendo. En ese caso se hace eso, pero normalmente lo que hace la justicia federal es remitirlo al cuerpo médico forense, que se toma su tiempo, pero terminan emitiendo un dictamen que es parecido al del equipo técnico, con la diferencia que no se atiende tan individualmente a los menores, sino que se dictamina en base a las constancias de los expedientes, a las constancias que nosotros, los abogados, acompañamos con la demanda.
Así que bueno, por eso es importante tener bien claro cuál es la petición, plantear bien en el objeto de la demanda qué es lo que estamos pidiendo para el menor como prestación, qué es lo que necesita, y porque se va a fundar el informe del cuerpo médico a raíz de lo que nosotros peticionemos, tenemos que fundarlo, ¿no? En derecho y además médicamente, como hablábamos, o sea que esos informes médicos que nosotros acompañamos son los que el equipo del cuerpo médico va a tener en cuenta, pero no hay equipo técnico. No hay equipo técnico. Siempre fue así. En el Foro Federal, Ah, en el Foro de Familia sí hay equipo técnico, y como decía Marité también, en el penal también, ¿no? Penal juvenil. Yo la verdad que ahí no desconozco, pero en el Foro Federal no existe No, equipo perdón, técnico. en no hay. el penal juvenil no hay equipo técnico, dependen Ah, también del cuerpo forense de la justicia penal, digamos. ok. Solamente en el de familia. Ahí por ahí Sonia, que es la otra codirectora del instituto, a lo mejor quiere hacer alguna intervención, Sonia sería más que valiosa. Sí, en relación con esto, aclarar que, bueno, en penal juvenil el que interviene es el equipo forense de la justicia penal, que, que es el que, por ejemplo, tiene oficinas de atención a la víctima, que esas sí tienen equipo técnico y en general evalúan a las víctimas, y tienen el cuerpo forense, que se le llama tradicionalmente cuerpo médico forense, pero en realidad es interdisciplinario, que es el que evalúa a los imputados, ¿no? Como que esto de los equipos está de alguna manera separado, pero no dependen de cada juzgado como ocurre sí en el fuero de familia, sino que dependen Claro. del fuero en general. Y la otra cosa que quería decir en relación con los amparos, yo no intervengo en la justicia federal, pero sí tengo experiencia de haber hecho amparos contra el IOMA en provincia de Buenos Aires, y la verdad es que siempre me fue suficiente con la prueba documental que yo misma incorporo. O sea, no hubo que pasar por los equipos Claro, interdisciplinarios, sino que ahí se agrega toda la documentación que uno pueda producir de manera que también sea expedito. consistente, más Sí. consistente la verosimilitud del derecho, ¿no? Que uno pueda convencer al juez en una primera presentación dentro de lo posible. Y la verdad es que nunca me pidieron por fuera de eso producir prueba. Normalmente es como dice la doctora Iscar, en la mayoría de los casos, por no decir en el 99% de los casos pasa eso, que directamente se resuelve con lo que uno acompaña el expediente, por eso es importante acompañar una documentación clara, concreta y en donde se entienda la petición. Sí, Yo como lo abriría comenta el Mariana micrófono a en los claro. participantes, a ver quién quiera consultar, porque a mí me parece que hay un tema que sería importante y que me parece que puede estar abarcando a todos, que es el tema de cómo abordar, no en la interpretación, sino en la comunicación cuando tenemos entrevistas eh, sin interpretar, pero sí comunicar con un niño que pueda tener alguna dificultad en la comunicación. No sé si me parece que esos serían los elementos que serían importantes, que a lo mejor Fanny nos pudiera orientar. Abro el micrófono, si quieren pidan la palabra, si hay alguno que tiene algún tema en especial con respecto a algún chico con alguna discapacidad y lo quiera hacer y lo quiera plantear. Me parece que estaría ahí más, más orientado a ese lado, al tema de cómo comunicarnos cuando tenemos algunas dificultades. Sí, yo quiero agregar ahí otra consulta más que tiene que ver en particular con niños, niñas y adolescentes con TEA, que por ahí me parece que es el diagnóstico que sigue presentando más dificultades a la hora de reconocerlo como una discapacidad, ¿no? O como una necesidad especial, y cómo hacer valer, digamos, esas necesidades especiales
en la justicia, ¿no? En el ámbito que es propio nuestro de los reclamos para que se les reconozcan derechos. Y desde el punto de vista de ustedes, ¿por qué no se reconocen los derechos? ¿Cuál es la idea que se tiene en la justicia para que eso pase? No, en general no es una idea por ahí de la justicia, sino El más concepto, bien ¿no? una dificultad vinculada a que se lo diagnostique correctamente, ¿no? Entonces, después, sin diagnóstico preciso, la justicia no procede, no interviene. Digo, me parece que es como el caso que presenta mayores dificultades. ¿Y esto se nota más en los diagnósticos de TEA o o en todos los diagnósticos? Porque ustedes resaltan mucho esto, se ve que es un tema muy crucial en este tiempo. Yo lo veo más sí, en particular en TEA, cuando TEA. sobre todo progenitores y progenitoras refieren esto, ¿no? La dificultad de conseguir tal vez el tipo de Sí. documentación que se les requiere para Yo acceder a los derechos. Ahí, Natalia, no sé si vos querés ampliar Sí, eso. no, que es una constante, no solo porque genera algo en la familia, un diagnóstico presunto, sino que muchas veces los niños que vienen a nosotros, nuestros casos, son niños que vienen de una conflictiva familiar mucho más amplia que solo ese diagnóstico. Entonces tenemos la guerra entre los progenitores, el niño con un presunto diagnóstico que llega o no llega, terapias que hay o no que autorizar, amparos de salud que quizá haya que tramitar. En todo esto, en el medio de un niño que nosotros tenemos que abordar. Eh, y a Un veces, niño que pierde inclusive la hasta palabra, con un niño que pierde la palabra, me imagino ahí, la voz, ¿no? sí, Porque en ese enredo de totalmente, cosas y me imagino totalmente. que los tiempos a responder también ante eso, no hay lugar para... Entonces, vos imaginate, Fanny, qué importante es para nosotros la interdisciplina, porque si el niño tiene un terapeuta de confianza que está por fuera de todo esto que estamos hablando, es re importante, como dijo Sonia, dijo Lucía, incorporar, esto también lo dijo Laila, incorporarlo al expediente para que poder iluminar más al magistrado que va a estar tratando ese expediente, si no es muy difícil para nosotros. Sí, yo lo que les puedo contar es un poco la experiencia mía en el área de salud, para una prepaga muy conocida. Yo era prestadora, porque ya no lo soy más, me dedico a la clínica nada más, en el área de discapacidad. Cuando empiezan un poco las crisis económicas, en esta prepaga, empieza a haber bastante limitaciones con las prestaciones en discapacidad. Lo que se nos informa es que cada uno de los pacientes, esto lo hablo como prestadora, ¿no? Cada uno de los pacientes estaba teniendo multiasistencialismo, ¿no? Y por cada uno de los pacientes que llegaba había entre 5 y 6 profesionales. Teófono, neuro, psicóloga, psicopedagoga, ¿no? Acompañante terapéutico y en algunos casos más. Aparentemente esto tenía que ver un poco con la cuestión económica y de mercado, digamos, había que hacer una reducción, ¿no? Entiendo que hay algo de esto que se juega con el tema de las asistencias a la discapacidad. No sé, ustedes me dirán si esto es así, que son más abogados que deben recibir casos de ese tipo. Pero un poco en el área de salud, entre los colegas, lo que había surgido era esto, ¿no? También hay otra realidad, y eso lo puedo hablar desde la clínica. Nos llegaban muchos pacientes no con trabajo de interdisciplina, sino de multidisciplina, que no es lo mismo. La interdisciplina es la posibilidad de abordar en conversación con otros, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, ¿no? La multidisciplina es cada uno como un estamento separado trabajando con un niño y desde la línea que se le ocurre. TO conductivo, una psicoanalista, una neurociencia, una que hace constelaciones familiares, ¿no? Había de todo.
Y me parece que esto es importante al momento también de sugerir profesionales. Es desde donde yo me parece que podría orientarlas a ustedes, ¿no? Como tener equipos de trabajo que trabajen escuchando la voz del niño, ¿no? Porque si no, creo que no se trata de cantidad, se trata de calidad. No se trata de 10 tratamientos, porque lo único que se hace ahí es responder a una demanda, ¿no? Pero me parece que ustedes tienen esa posibilidad de ir ubicando equipos de trabajo o ir orientando a los padres, porque son las instancias a las que llegan ellos. A veces llegan primero a ustedes y después a nosotros, si no me equivoco, por lo menos es mi experiencia. Bueno, no podemos orientar a padres. No, pero Yo sí orientan a un voy como espacio. poniendo, no, porque te explico. Porque estos padres son parte de un proceso. Entonces yo voy Exacto. como poniendo algunos detalles porque es una figura que, a ver, es conocida, pero no es tan conocida. Entonces, digo, ¿qué quiero traer acá? Nosotros no podemos orientar a padres porque los padres son partes que no son nuestras, digamos. No sé si me entiendo. Nosotros no, el único que tenemos que tener comunicación es con ese niño. Porque si no se desvirtúa la figura pero no por desvirtuarse en sí misma, sino por cuál es nuestra función. Es lo mismo que vos, como más persona adulta, contrates un abogado o tengas un abogado. Bueno, este niño tiene un abogado y es una parte, e inclusive puede tener contrapuntos con esos padres, con los cuales nosotros estamos obligados a defender esos contrapuntos de lo que ese niño quiera. Entonces, una de las limitaciones que tiene esta figura es que nosotros no podemos tener contacto con las otras partes. Entonces, lo de la orientación a padres quedará no para nosotros, digamos. Sí digo que será válida en otras figuras, Claro. pero nosotros no podemos tener contacto con ellos. Yo lo ¿Sí? que No entiendo es que podemos Fanny por informar ahí nada está sobre ellos. confundiendo. Por ahí Fanny, lo que está interpretando, yo lo que entendí es que ella estaba por ahí hablando de una cuestión de un amparo. Primero, cuando somos abogados particulares, no cuando somos abogados de niños, niñas y adolescentes, que es una figura aparte. El tema es que como esta conversación se está dando dentro del Instituto de Abogados Niños y Adolescentes, es donde vale la aclaración de Marite. Cuando nosotros somos abogados de parte, o sea, particulares, en cualquier otro espacio, sí, lo primero que hacemos es recibir al progenitor o al adulto responsable que viene con esta situación y se iniciará un amparo. Ahora, como este es un instituto de niños, niñas y adolescentes donde somos abogados de ellos, nosotros ahí no podemos orientar a padres, no podemos hablar con los padres, o por lo menos eso es algo que hará el abogado particular que tenga su padre. Nuestra figura va por otro lado. No sé si Vale la valió la aclaración, aclaración. porque yo no entiendo el dispositivo, eso me lo tienen que ir contando ustedes, ¿no? Porque la idea es desde qué lugar se escucha al niño, claramente no. Ustedes tienen incidencias diferentes, claramente, ¿no? Pero bueno, el objetivo un poco de esta conversación es desde qué lugar uno escucha al niño. ¿Y qué se puede hacer con eso? ¿No? Dependiendo del lugar que tenga cada uno. Hay algo ahí que va a seguir un curso diferente. No es lo mismo el niño, esto que por ahí planteábamos, ¿no? Como objeto de protección que como sujeto de derecho. Seguramente no van a ser las mismas implicancias, ¿no? Y no se va a escuchar la voz del niño de la misma manera. No sé, por ahí alguien tiene algún ejemplo, tal vez, No, por ahí, mira, interesante. Mariana Beltri está haciendo varias intervenciones en el chat y creo que quiere hacer preguntas también. Por ahí estaría bueno que le puedas responder a Mariana. Mariana, ¿querés habilitarte el micrófono y preguntar directamente? Mariana, ¿estás ahí? María. Porque Mariana lo que pregunta Hola, es, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ahí está, sí, sí, Buenas perfecto. tardes, buenas noches, vaya. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. No, yo más que nada lo que estaba poniendo es esto de Hola, ¿qué que tal? No la
No, la cámara no me anda muy bien, por eso es que activé el audio nada más. ¿Hola? ¿Sí se me Sí, te escucha? escuchamos, Mariana. Te Bien, Sí, escuchamos. bien. perfecto. Yo lo que estaba más que nada apoyando, que es lo que decían también otros colegas, es que nosotros, o sea, cómo es el abordaje nuestro, porque Fanny no sé si ella es psicóloga o está dentro del área de psicología, o si me lo pueden reiterar, si es psicóloga. Copedagoga. Yo soy Psicopedagoga, psicopedagoga ok. Bueno, y y psicoanalista. medio como que, claro, es como que no entendía bien, o sea, cómo era nuestra intervención siendo casos de infancias neurodivergentes, o que necesiten, bueno, un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Y yo lo que puse ahí es que ya lo habían dicho otros colegas, lo que puse ahí es que nosotros lo que pedimos primeramente es que intervenga el equipo interdisciplinario del juzgado. Asimismo, acompañamos, por ejemplo, si el niño, niña o adolescente neurodivergente está en un tratamiento previo, acompañamos, lo manifestamos dónde se está atendiendo, con quién se está atendiendo, y pedimos en la prueba informativa que se haga lugar, digamos, mediante oficio judicial, que se pida un informe a ese lugar para que, bueno, haga un informe detallado de cuándo empezó el tratamiento, qué diagnóstico tiene, si ya tiene diagnóstico, por ejemplo, mediante qué tipo de, no lo sé decir, mediante qué tipo de tratamiento están abordando el tema, con el niño, niña o adolescente, si toma algún tipo de medicación, si no toma medicación. Bueno, son diferentes cuestiones que se piden para que el informe sea más amplio. Ahora bien, muchas veces nos vienen a consultar que todavía no tienen ningún apoyo o no tienen ningún tratamiento. Entonces, nosotros solicitamos que o por afuera, como decían, les aconsejamos que vayan solicitando, sea que tengan cobertura médica o no, vayan viendo si pueden encontrar algún psicólogo o psicoterapeuta para que aborde el tema, y sobre todo que aborde cuestiones judicializadas. Y eso también incorporarlo, pero bueno, el juzgado también es como un ida y vuelta, el juzgado también hace lo suyo. ¿En qué sentido? ¿A qué te referís a hacer lo suyo? A ver si me Y tiene un aclaras. equipo interdisciplinario. Si nosotros pedimos, por ejemplo, que necesitamos un perito de oficio, que sortee un perito de oficio, un perito específico, por ejemplo, que lo sortee para que tenga la entrevista con el niño, niña o adolescente. ¿Y qué incidencia tienen las orientaciones que vienen de afuera, que no forman parte de un perito de oficio o un perito de parte? ¿Qué peso o cómo funciona eso, digamos? ¿Es algo que sirve? ¿Es algo que orienta? Muchas veces sí, porque, a ver, tanto desde afuera como lo que hacemos a veces nosotros es solicitar que se ordene algún tratamiento, por ejemplo, en casos en que no encuentran un lugar, o sea, no encuentran, digamos, turnos, porque no tienen turnos, entonces, turnos disponibles a corto o a mediano plazo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que se ordene a tal lugar que le den un turno para un tratamiento. Y lo que se hace es dejar la constancia de que lo inició, y después, bueno, un informe en un plazo de un mes más o menos.
Y son cosas que se tienen en cuestión, que al menos los juzgados lo tienen en vista. Eso después pasa a Mi, asesoría mi de ex- menores, sí, lo mi tienen, ex- sí, mi experiencia en la clínica es en general, han escuchado mucho mis informes, porque sí, mis sí, informes no son solamente informes, como la palabra lo dice, son intervenciones, ¿no? sí, Son sí. intervenciones, y son intervenciones que a veces los padres escuchan más cuando lo dejo por escrito que cuando lo tengo en una sesión charlando conmigo. Cuando lo ven por Sí. escrito hay más efecto. Tengo el caso de una paciente en donde en pandemia, lo que se ha ocurrido, bueno, la pandemia, ustedes habrán vivido lo que ha implicado todo esto, ¿sí? En pandemia, esta paciente queda estragada por la madre. La madre se encierra con esta niña en su casa y no hay forma de que esta niña tenga contacto con su padre. Primero porque no se podía salir, ¿sí? Y el padre vivía en la otra punta de Buenos Aires. Segundo, porque la madre manejaba los celulares y entonces cuando no quería que esta niña se comunique con el padre, no se comunicaba. Los abogados totalmente impotentizados porque tampoco podrían hacer mucho, más toda la pantalla nueva y toda esta nueva virtualidad que estábamos convocados a hacer. Y realmente la comunicación del equipo técnico en ese momento y el trabajo con la abogada del padre y de la madre al mismo tiempo ha funcionado un montón para que la niña pueda revincularse. Igualmente pasaron 1 año y medio para que ella pueda volver a ver a su papá, ¿no? Sí, sí, por eso los Sirvió informes de mucho afuera el tienen informe y fue, buena recepción por parte de los sí, juzgados. Lo que hay pasa buena que recepción. a veces tenemos que hacer mucho hincapié en que lo tengan en cuenta y en que lo amplíen, porque a veces el infante neurodivergente viene con un tratamiento genérico y quizás necesita algún otro apoyo, por ejemplo, musicoterapia o algún otro apoyo bueno, en este caso no me surge en la mente. Y bueno, eso lo pedimos, a ver, lo planteamos nosotros que el menor ya está asistiendo, lo manifestamos por escrito y que se va a estar presentando un informe a ver, muy prematuro a largo plazo o en tantos días, hablando obviamente con el especialista. Y a veces eso no se consigue y hay que pedirlo que lo ordene el juzgado. Pero bueno, a mí me ha tocado Bueno, que muchas... esta, Sí, sí, sí. Esta es una dificultad, un obstáculo, por lo menos en la clínica, porque muchos de los pacientes vienen, esto que le decía, con mucha cantidad de tratamientos, que yo no estoy poniendo en cuestión la cantidad solamente, estoy poniendo en cuestión si a veces no es un empuje a una cosa más, ¿no? Porque me parece que a veces hay que evaluar qué tratamiento necesita el niño, pero no solamente por la necesidad del derecho, ¿no? Sino qué necesita, ¿sí, Natalia? Por eso Cuando me íbamos parece a terminar, eso me parece cuando que íbamos a nosotros también... terminar la clase, la charla Sí, anterior sobre infancia y discapacidad, surgió este tema en Mira. el que una de las colegas hablaba de que el niño necesitaba una terapia más. Entonces, también fue parte del por qué hacemos esta segunda charla con Marité, porque a veces cuesta desde el lado del derecho hasta dónde poder seguir exigiendo a ese niño a tener una doble jornada exigente de entre escuelas, terapias, hasta dónde no es una necesidad de los padres y no del niño. Por eso, bien lo dijo Naila, tiene que haber una fundamentación médica, tiene que haber una prescripción por supuesto, para por que supuesto. fundamente y diga el por qué ese niño necesita, porque si no terminamos con niños que con un diagnóstico de TEA tienen 7 terapias a la semana más la escuela y no tienen vida de niños porque siguen siendo Sin niños. contar que van a doble escolaridad, que tienen padres separados y que los niños llegan
con una cantidad de mochilas enorme porque es una mudanza de casa en casa. Sumale Claro. toda, ¿no? Es que el tampoco es entorno. nuestra atribución, o sea, no es nuestra atribución como abogado decir, bueno, tenés que ir a tal lugar, a tal lugar. Eso siempre es lo que hacemos nosotros, si es que no lo hace el juzgado primeramente, o el juzgado mismo puede llegar a mandar a un tratamiento psicológico, y bueno, el psicólogo evaluará, no somos nosotros los que evaluamos. No tenemos esa atribución y me parece que no nos corresponde como abogados. No, o sea, Pero no, pasa y a veces las personas tienen más transferencia con el abogado que con el psicólogo. Y el abogado me dijo, ¿no? Esto lo escuchamos desde este lugar, ¿no? El abogado me dijo que vaya a hacer otra cosa, de equinoterapia. Y el abogado nos dijo, porque la transferencia está, por más que ustedes sean abogados, ¿no? La transferencia, como llamamos nosotros. Hay algo que se pone un cierto saber en ustedes, que no es solamente en relación a la ley, ¿no? Sino a la protección, como lo traen muchos padres, y si lo dijo el abogado, es palabra santa, ¿no? Muchas personalmente veces. Perdón, yo estos casos que quería por ahí necesitan, para ordenarnos y no irnos tanto sí. de tema y no irnos en situaciones muy particulares. Deshabilito el audio, Em, sigo en la clase. Deshabilito el audio. Chau, chau. por Muy ahí, enriquecedor la charla. por ahí preguntar en relación con alguna cosa más conceptual, alguna definición acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de neurodivergencias, que me parece que hay que como que empezar por ahí para clarificar el tema, de qué hablamos cuando hablamos de neurodivergencias y también tal vez alguna cuestión vinculada a esto que consultaba Marité sobre algunas recomendaciones en torno a la escucha, a las características particulares que puedan tener esas situaciones. Y la otra cosa que yo pensaba en relación con esto tiene que ver con también la multiplicidad de escuchas que existen en los procesos judiciales, ¿no? Que si bien por un lado es cierto que la interdisciplina suma, también es cierto que suele ser bastante iatrogénica y sobre todo para algunos casos en particular, eh, la sobreescucha, ¿no? El ser escuchado permanentemente por diferentes actores institucionales, que en el marco de los procesos judiciales es eh, en cierto punto bastante inevitable, pero también de alguna manera sí uno podría desde su rol hacer alguna sugerencia en torno a esto en relación con las características particulares de algún caso, ¿no? Como bueno, pedir, no sé, que si requiere escucha del juez, esa escucha se haga en forma conjunta con el equipo técnico o el equipo técnico en una sola oportunidad y no cada profesión separadamente, digo, como pensar algunas herramientas que nos puedan ser de utilidad en nuestra práctica profesional, pero bueno, me parece que partiendo de algún piso común acerca de ponernos de acuerdo acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de neurodivergencias. Bueno, la neurodivergencia, la palabra lo dice, ¿no? Es decir, el neuro es parte del concepto que apunta más a lo orgánico, ¿no? Porque hay una base orgánica, esos son conceptos en relación a las dificultades que no incluyen solo el autismo, ¿sí? Esto fue en un principio, pero después se incluyeron otro tipo de conceptos, ¿sí? Como trastornos generalizados del desarrollo, las dislexias, las discalculias, ¿sí? Todas las dificultades en el ámbito del aprendizaje, las dificultades específicas de los aprendizajes. Pero desde la perspectiva mía, y es un poco lo que yo hablaba con Natalia cuando propuse esta jornada, no todo tiene una base orgánica, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver más que nada con un desarrollo que no es biológico, que tiene que ver con el desarrollo del cual veníamos hablando, ¿no? De una constitución subjetiva, y que en esa constitución subjetiva, que tendría
que hacer todo un despliegue de cómo se constituye un sujeto desde que nace, desde antes, ¿no? Es fundamental para nosotros, y escucharla al niño, versionar qué es lo que recibió de esos padres, qué lugar tuvo en esa familia, cómo fue concebido, que seguramente no es el mismo niño de antes que el niño de ahora, porque el niño de ahora, los otros, no son los de antes, los otros de los niños actuales, por decir del siglo XXI, son la televisión, las pantallas, ¿no? Es un otro con voz, con mirada, pero sin cuerpo. Entonces, nosotros consideramos el autismo, en este caso, o algunas patologías de la época, como resultado de la época, ¿no? Porque son patologías que apuntan al uno solo, es sin el otro. Es sin el otro. Y el autismo, la palabra lo dice, ¿sí? Es una patología del uno solo, le decimos nosotros. No interesa la relación con el otro. De hecho, hay una diversidad dentro, por eso se le dice en el DSM-5 espectro autista, porque es un espectro. No hay un autista y todos son iguales. Y así todos sean iguales, para el psicoanálisis hay el uno por uno, porque cada autista va a poder crear, construir, inventar un modo de estar en el lenguaje, ¿sí? Porque ese es el punto central del autista. Para nosotros el autista es alguien que no está en la palabra, está en el lenguaje pero no está en la palabra. Por eso ustedes verán niños autistas que funcionan como si fueran máquinas, ¿no? Tienen muy escindido lo que dice de su enunciación. Entonces son niños como el Asperger, por ejemplo, que repiten y saben muy bien temas centrales, pueden hablarte horas de aviones, ¿no? O tienen un tema central de mucho interés y lo explotan y lo saben, pero con una especialidad y hasta con cierta frialdad, digamos, ¿no? Porque están totalmente despojados de lo afectivo. No hay nada que los cause. Dentro del espectro autista, aparte, tenés montones de clasificaciones. El que toca el cuerpo, ¿no? Tenemos el que tiene un lenguaje y una comunicación social, y tenemos el que se autoagrede, el que se autolesiona, y tenemos el de alto rendimiento. El autista de alto rendimiento puede ser un niño con un nivel intelectual muy alto, pero con poca tolerancia a los ruidos, entonces tienen una sensibilidad sensorial muy alta, ¿sí? No pueden tolerar niveles de frustraciones muy altos, las cuestiones sociales se les hace muy complicadas, no tienen un juego simbólico, lo que nosotros llamamos lo simbólico está totalmente escindido en el autismo. Hay un tratamiento específico de acuerdo a la línea con la que se trabaje, ¿sí? En algún momento, esto les cuento, son antecedentes en relación al psicoanálisis, hace unos 10 años atrás, en Francia se quiso hacer una ley para prohibir el abordaje del autismo al psicoanálisis. Tuvimos que hacer unas grandes peticiones, se hizo toda una movida muy grande. Esto surgió en París y era una ley que podía llegar a hacerse a nivel internacional, porque habían líneas de trabajo donde no se considera al niño autista como un sujeto de derecho. Entonces, lo que se proponía es solamente abordarlo desde lo conductivo-conductual, ¿no? Con grupos de habilidades sociales, con actividades de modificaciones de la conducta, porque no era considerado un sujeto de derecho en relación a la palabra. Entonces, el tema autismo no los convoca a ustedes ni les genera, digamos, pregunta a ustedes. Es un diagnóstico de la época, como en la época de Freud fue la histeria, que es con la que él arma su teoría, ¿no? Las conversiones histéricas. Hoy estamos en la época del uno solo. Es más, en el psicoanálisis lo que se dice es que todos en algún punto somos autistas, pero en algún momento consentimos a la palabra, ¿no? Que no sea el autismo el destino,
puede ser un diagnóstico, pero no el destino, porque ahí es donde perdemos de vista al niño en su voz. Con el autista esto también puede pasar. Entiendo lo que ustedes plantean en relación a la demanda de los diagnósticos, pero es importante por ahí ubicar algo de esto para poder escuchar desde otro lugar. Esta era mi propuesta, ¿no? No sé si respondo a algo de la neurodivergencia. Es la diversidad que hay en respecto de las patologías. Pero también hay un empuje a la judicialización, porque es como que por cada caso se va armando una ley distinta, ¿no? Hay como un empuje que no solamente se ve en la neurodivergencia, también se ven en otras cuestiones hoy, en donde el niño termina siendo el foco de muchas de estas situaciones, ¿no? Bueno, se ve mucho en los cambios de género, ¿no? Se ve mucho, ahí es donde, por ahí, en las cuestiones de los abusos sexuales, y estos empujes a la judicialización no siempre escuchan la voz del niño. Hernán, ¿querías hacer un Sí. aporte? Hola, ¿cómo les va? Buenas Eh, tardes. Sí, en realidad la consulta en sí, creo que a todos nos pasa lo mismo, es esto de cómo abordar la entrevista cuando el chico llega al estudio y uno tiene que, digamos, repensar esta cuestión de elaborar un informe o hacer peticiones, sobre todo en estas cuestiones que son, bueno, con chicos con esquizofrenia y que directamente no hablan, o incluso me ha pasado a mí en una situación en la que una nena eh, comía su propia caca, no podía hablar directamente, entonces, y había un montón de cuestiones ahí de derechos vulnerados, como por ejemplo no tenía DNI, no tenía las vacunas, era un caso de un abrigo donde la madre y el padre lamentablemente no la cuidaban como correspondía, como para que me pueda comprender Fanny. Y entonces directamente un organismo que se llama Servicio Local lo que hace es intervenir y lo que hace es, bueno, directamente garantizar los derechos de la niña, se la entrega para que la cuide una tía. En este caso no cobraba asignación, la madre se la gastaba en otra cosa, entonces creo que de esa manera creo que uno va teniendo en cuenta cada uno, digamos, de los casos que les va tocando y cómo va tratando de proteger a ese niño, más allá de que en ese caso, digamos, el chico o la chica en este caso, no hablaba porque, digamos, la discapacidad que tenía se lo impedía. Ahora, el tema es, cuando viene al estudio, salgamos de ese tema, pero cuando viene al estudio un chico que tiene autismo o que tiene esquizofrenia, ¿cómo hacer para llegar? Digo, a través de dibujos, ¿hay alguna técnica? Porque incluso tampoco, o sea, tenemos en contra también de que muchas veces el tiempo es muy corto para nuestra intervención. Digamos, un psicólogo quizás puede trabajar mucho tiempo, años, y puede directamente elaborar un informe, pero nosotros muchas veces, no sé, eh, los abrigos duran, generalmente son 6 meses, entonces nosotros en nuestra intervención tenemos que en ese tiempo trabajar con el chico y además también, bueno, en el caso de que fuera con el psicólogo, con el equipo técnico, y es muy poco el tiempo como para poder elaborar informes, incluso los mismos juzgados nos exigen a nosotros que podamos entrevistar a nuestros asistidos. ¿Lo consultás como abogado del niño o como abogado particular, como para Que enfocar la me consulta? Acá, Joanaila Domínguez. No, como abogado del niño, Ah, creo que está bien, te van a la, contestar entonces la chica. no, la mayoría hablamos del tema de, creo, desde el abordaje como abogado del niño, digamos, siendo sorteados por el colegio de abogados y directamente a petición del mismo juzgado, ¿no? A eso me refiero. Sumo a tu pregunta, así Fanny nos responde, que a veces en esos 6 meses de abrigo lo podemos ver al niño o niña 2 o 3 veces, no es que lo vamos a ver los 6 meses de corrido. Entonces, quizás ahí es donde viene toda nuestra inquietud como instituto completo, creo que todos estamos con la misma inquietud, ¿no? ¿Cómo abordamos? ¿Cuáles son esas herramientas que necesitamos o qué tenemos que detectar? Porque en realidad, como dice Marité, no somos intérpretes y no podemos hacer informes interpretando algo porque somos defensores. Y tampoco Y son es ahí donde psicólogos. tenemos...
tampoco son psicólogos, ¿no? Me imagino que esto en algún punto debe ser una limitación para ustedes, ¿no? Y es ese imposible con el que uno se encuentra. Por eso yo resaltaba que la cuestión de la interdisciplina. En realidad creo que, a ver, Hernán, si tu pregunta es qué hago con un chico que llega en ese estado, ¿no? de desamparo, porque ese es el punto. Es un estado de desamparo que, bueno, desde lo legal son ustedes los que deben saber más qué hacer, digamos. Si a mí me llegara un paciente con estas características, y lo único que te puedo decir es inmediatamente alojar a este niño y ayudarlo a ficcionar algo vía el juego, vía el dibujo, ¿no? Algo donde este niño pueda poner algo que no, si no habla, por lo menos que pueda jugar o dibujar. Porque esto que parece tan simple, pero el niño, es el lenguaje del niño el juego, ¿no? El juego y el juego simbólico es la manera en la que tiene de ficcionar algo de eso que no puede ser tramitado por otra vía. Tendrían que tener un trabajo, no sé, cómo orientarlos en ese punto sin que ustedes se salgan del lugar de abogados, ¿no? Se hace como muy difícil. Por ahí trabajar en conjunto con alguna abogada, con alguna psicóloga o con alguien que los vaya orientando, hacer un trabajo más de equipo. No sé si eso es posible. O si alguno tiene alguna experiencia que pueda contar y le diga, mira, me pasó esto y yo hice esto y funcionó de esta manera, ¿no? Yo puedo contar algunas experiencias. Quizás ¿Cómo? en algún expediente donde había muchísima, cuento esto como para que se pueda A resolver, que a ver. partir de ese momento como que fue como bisagra, Mm, un matrimonio que tenía muchísimos problemas de violencia, muchas denuncias, entre ellos, se habían terminado digamos, de separar, estaba el nene muy chiquito, 3 4 años, y el chico no quería hablar, entonces empecé como, bueno, que pueda hacer un dibujo, y empezó a dibujar pájaros con sangre, que se caían de un avión, que se moría. Entonces lo que yo hice fue, como yo no estoy preparado para esto, y mucho menos en ese momento, lo que hice fue agarrar los dibujos, escanearlos y decirle a la consejera de familia, que es quien trabaja en este tipo de cuestiones, que digamos es el nexo entre el juzgado y nosotros muchas veces, como para que directamente ella pueda hablar con el equipo técnico, con el equipo interdisciplinario, y bueno, vean a ver qué es lo que estaba pasando ahí, porque obviamente el chico lo que estaba comentándome a través de los dibujos era que, bueno, la estaba pasando muy mal. Y bueno, en otras situaciones también esto de, bueno, de hacerlo jugar, pero muchas veces pasa que, por ejemplo, chicos que me tocó en algún momento, un chico con esquizofrenia que directamente no quería hablar y sobre todo que además, estando en el lugar, digamos, porque una trabajadora social, como el chico no tenía ningún referente afectivo, ella lo que hizo fue alojarlo en su casa y el chico era extremadamente inteligente, no tomaba la medicación, la guardaba y un buen día toda esa medicación se la dio de tomar al hijo de la trabajadora social y el nene casi se muere de una sobredosis, si es que se puede decir de esa manera. Entonces, una cuestión bastante complicada, o sea, son cuestiones de que incluso pasa que muchas veces trabajamos fines de semana, sábado, domingo, te llegan, o incluso de vacaciones, estás de vacaciones, no sé, en Bariloche, en un cerro, y te llaman porque hubo un problema, entonces tenés que empezar a articular con el servicio local. Digo, son cuestiones, digamos, que son medio complicadas para poder abordar y sobre todo para poder elaborar esos informes y poder llevar. Claramente no se puede abordar solo. En soledad, claramente no, porque me parece que es el punto que no nos serviría, digamos, ¿no? Porque me parece que lleva a la angustia y te impotentiza. Y en general ahí es donde también se pierde la voz del niño. Solo, claramente no. Por eso decía, ¿qué entorno tienen ustedes para ir como teniendo una mirada o un acompañamiento de esto, ¿no? Porque también es hacerse cargo. Hay que tener cuidado porque hoy las familias de esta época, digamos, donde no hay padre, donde el nombre del padre, como decimos nosotros, cayó, ¿sí? Hoy uno no se rige tanto por el patriarcado, por decir una manera, ¿no? Hoy uno se rige más por otras cuestiones, digamos. El nombre del padre cayó, la autoridad lo viven las docentes, lo viven incluso los mismos padres que te llaman y te dicen, ¿cómo hago para bañar a mi hijo? ¿No?
son consultas de 12 de la noche, no puedo lograr que se bañe, digamos, ¿no? Donde los padres han pasado a ser los niños, los hijos de estos niños, ¿no? Porque, bueno, tenemos los niños con todas estas dificultades y envía el desamparo o el estrago o ante situaciones de, ¿cómo le dicen ustedes? De negligencia, ¿no? Como también tenemos niños amos. Hoy tenemos niños amos que no toleran el límite, ¿no? Que responden de una manera en donde incluso los diagnósticos pueden parecer de una psicosis, y cuando uno empieza a trabajar y a poner ahí algo del orden de la ley, de la norma, estos niños empiezan como a mostrar otra faceta, pero bueno, hay mucha lectura en relación a estos niños amos o niños tiranos, ¿no? Con diagnósticos bastante severos en algunos casos, porque son muy actuadores, muy impulsivos, donde algo se les juega complicado en relación a la hostilidad del otro. Hay muchos diagnósticos dentro de la neurodiversidad, hay muchos diagnósticos de niños desafiantes, ¿no? Oposicionistas desafiantes, eso lo habrán escuchado todo el tiempo, porque viene del DSM-4. Esto es un diagnóstico muy de la época, donde desde lo escolar y desde lo familiar lo que demandan es cómo paramos a este niño, ¿no? Un cuerpo que no puede parar, un cuerpo que está todo el tiempo conectado a un celular, conectado a la pantalla, donde ese otro del que yo hablaba no es un padre o una madre de carne y hueso, que es justamente lo que ustedes van a empezar a recibir, los que trabajan con niños y con familia, porque aparte hoy la familia no se ordena vía el padre, ¿no? Se ordena más por las cuestiones de la filiación, ¿no? Familias monoparentales, ¿no? Hijos que, bueno, que han nacido de una inseminación, no se sabe quién es el padre, o sea, las consultas a nivel clínico y lo que va a llegar también a nivel jurídico, que ya lo deben tener, son todo este tipo de situaciones que creo que con otros se puede trabajar mejor. Solo es esto, es sábado, domingo, tratando de tapar situaciones que son de momento. Es lo que yo sugiero, el trabajo con otro, el trabajo con varios. Cada uno en su rol, ¿no? Por ahí, como decía, no interpretar, pero sí comunicar, sí escuchar, sí tomar la voz del niño, por ahí apoyarse en eso, con otros colegas. No sé cómo se manejan ustedes ante un caso así. ¿Qué dispositivo tienen para estar con otros en ese trabajo? No, Y quizás quería trabajar decir algo. No, está con bien. el juzgado, siempre informar, mantener informado al juzgado sobre todo lo que está sucediendo. Me parece que eso es importantísimo porque incluso trabajamos con gente que es muy humilde, con gente pobre que no tiene muchas veces para poder pagar un psicólogo. Incluso tenemos acá, que Marité comentaba, Previ, ¿sí? Que es una institución, digamos, donde se le brinda asesoramiento, no asistencia a las familias con pocos recursos, y también, bueno, psicólogos no hay. Entonces trabajamos muchas veces, bueno, con lo que tenemos, que es con el juzgado, que muchas veces también está abarrotado de trabajo, porque incluso tenemos 3 juzgados para, creo que más de 700, 800.000 personas. Entonces es demasiado también, porque no solamente hacen este trabajo de entrevistar a los chicos, sino que también entrevistan a mujeres que padecen violencia. Bueno, hacen un abordaje que es integral, entonces, y son muy pocos los profesionales. Creo que en el juzgado de familia 2 hay todos psicólogos. No, Sí, hay dos es nada muy... más, sí. Es muy poco, está desbordado. Sí, se desconectó Fanny. Bueno, estaba Virginia pidiendo la No, palabra. acá estoy. Sí, yo Virginia. también tuve un caso muy complicado que tramitó en el juzgado de familia 1 y terminó en una internación del niño con discapacidad, porque bueno, en el hogar los informes era un niño que estaba institucionalizado, y los informes del hogar, de la directora del hogar y de las psicólogas y todo el abordaje que tenía en el hogar, terminó determinando que
era peligroso para sí mismo y para los niños que estaban ahí, para los adultos, porque ya la patología que padecía el nene no podía ser contenida dentro del hogar. Entonces la jueza ordenó la internación y bueno, fue muy dificultoso porque el servicio local no pudo tampoco No hay. abordar el tema y la verdad que es lo que uno menos quería, ¿no? Que Aparte, hay a mí me fue dificultoso el trabajo como abogada de ese niño, por falta por ahí de conocimiento médico, que no tengo que por qué tampoco saberlo, ¿no? Porque yo soy abogada, pero bueno, eh, comparto con Hernán que se nos hace muy difícil la tarea cuando no funcionan. Por ejemplo, en este caso estuvimos un año entre audiencia, la doctora Galati ha trabajado un montón con este tema y todo su equipo del juzgado, pero bueno, no hubo otra resolución que no fuera la internación. Lo que pasa es que ahí hay un vacío muy grande con las internaciones de los niños, porque no hay lugares que alojen, esto es algo que lo tenemos en común, ustedes y nosotros, no crean que acá también. Yo he tenido experiencias con pacientes de 9 años donde en instituciones psiquiátricas de adulto hubo que habilitarle una habitación aparte, ¿no? Claro. Y con las intenciones del juez, porque bueno, se supone que es una internación contra la voluntad, eso se considera así en un niño, por lo menos Sí, es la experiencia, ¿no? Es muy complejo el tema porque justamente la falta de recursos de la los provincia. profesionales que no responden, la falta de psiquiatría infantil, infanto-juvenil, ¿sí? O sea, Acá en provincia no hay lugares de internación, por ahí capital encontrás un poco más, pero acá no hay. y entonces a nosotros me parece que en esto vamos a compartir la mayoría de los colegas abogados del niño, a veces a mí me produce como una frustración o una impotencia no poder dar una solución, ¿no? A ese niño. Como que en ese Tenemos punto hay que, un niño. tenemos que pensar también que quizás nosotros como abogados de niños llevamos poco tiempo, eh, hablando de tiempo concreto, con este rol de representar al niño. Entonces, todo este andamiaje que le estamos dando al niño es necesario eh, ir sosteniéndose con otros apoyos, así como el niño necesita apoyo, nosotros también. Y algo, quiero hacer un paralelismo con un niño que no habla, porque me ha tocado tener pequeños, muy, muy pequeñitos que no hablaban, y digo, ¿cómo hago para saber qué necesita este niño? Y bueno, tuve que ir a ver, porque vi una de las preguntas, por eso hago esto, tuve que ir a ver dónde vivía, cómo vivía, preguntar qué medicación tomaba, hablar con la persona que lo cuidaba, cómo se alimentaba, y de todo eso eh, realizar un informe, hablar con el jardín a donde asistía, con el vecino a ver qué veía de cómo lo cuidaba. De todo eso tuve que hacer un informe. Por ahí puede llegar a servir para aquella pregunta que decía, ¿qué hago cuando el niño no habla? Bueno, hay que buscar esa alternativa porque no somos intérpretes, no lo podemos ser, no tenemos esa herramienta. Y como dijo Hernán, si hay un dibujo, lo adjunto, si puedo pedir asistencia al equipo técnico, lo pido. Pero más que eso no podemos hacer porque somos letrados representantes de los niños en un expediente judicial. Mm. Pero forman parte de la cadena, ¿no? Van a formar parte de la cadena donde se va a pensar o se va a decidir un destino de este niño. Es en ese punto en el que yo digo que es bueno trabajar entre todos, ¿no? Porque seguramente no va a ser lo mismo, Natalia, algo que yo te oriente en una conversación con algún paciente que, ¿no? Que ustedes me pidan un informe, que si eso no estuviera, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? Por ahí una viñeta, un caso, eso me parece muy rico, como algo es posible, porque si no nos vamos a quedar con lo imposible, con lo que no se puede, ¿no? Pero creo que si podemos encontrar o algún en donde algo haya podido funcionar, encontrar
¿Qué es lo que funcionó? Me parece que es un aire, ¿no? A esta situación. Porque esto que a ustedes les pasa es lo mismo que yo escucho en los docentes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por ahí el docente tiene otra herramienta, puede intervenir de otra manera. Ustedes aparte tienen esta limitación, ¿no? No pueden interpretar y son solamente representantes, pero están ahí siendo testigos, porque esto es lo más difícil, porque son testigos de ese padecimiento, ¿no? Solos, vuelvo a repetir, creo que no nos vamos a salvar. Sí, claramente. Bueno, a mí me parece que esa es como la mejor moraleja, ¿no? Y por ahí un poco pensar que justamente nuestro lugar en todo caso es el de abogar por impulsar las respuestas desde los diferentes ámbitos e instituciones que tengan que intervenir ahí, ¿no? Y tal vez, bueno, el mecanismo para abogar o la ruta para abogar por eso es el procedimiento judicial con sus luces y sombras, pero bueno, como la herramienta que existe para impulsar que cada uno le dé la respuesta que le tenga que dar a una situación determinada. O estos Yo, espacios donde cada uno pueda ir aportando, como Hernán era, ¿no? Como un claramente, poco donde todo se lo que pueda decía reflexionar en Hernán, donde conjunto. Ujú. es que sí, porque si no es un trabajo de mucha soledad. Creo que ahí hay algo, seguramente no vamos a resolver todo, pero por ahí cada uno puede tomar algo que pueda servir en los intersticios, sin por eso dejar la ley por afuera, ¿no? Bueno, yo había traído una pequeña viñeta, si les interesa, si no lo dejo para otro momento, sobre el caso de una judicialización de una niña por abuso. Me pareció interesante cómo se detuvo la judicialización del caso a partir de la intervención de un practicante de psicoanálisis en el equipo y en conjunto con los abogados. Si les interesa, se las leo, si no, lo dejamos para otro momento. No sé cómo estamos con el tiempo. Sí, tenemos 10 minutos. No hay problema. Os leo rápido. Leo rápido. A ver, vamos a ver. Esta es una viñeta de esta licenciada que yo les dije, colega mía, Silvia De Luca, en este libro que se llama Psicoanálisis y Educación, que pertenece al Instituto del ITEBA, es un centro de formación psicoanalítico, donde, bueno, se venían trabajando cuestiones en relación a las judicializaciones. En este caso es un caso de que se inicia la judicialización en un ámbito escolar. Se los leo, porque no es mío, entonces... Se recibe una solicitud sobre la verosimilitud de los dichos de una niña que habría atravesado una situación de abuso sexual en el ámbito escolar. En la sala de espera se oyó discutir a la niña, a la que llamaremos M, con su madre, ya que le había cortado el cabello muy corto y ella no quería. Eso originó que en el colegio se burlaran de M, precisamente por su corte de pelo. Habiéndose escuchado el relato de M, así como la discusión con su mamá, y antes de concluir el informe respecto a la verosimilitud de los dichos de la niña, se propuso abrir un tiempo de entrevistas para comprender y poder localizar junto con M de qué se trataba este asunto. Esto es del equipo técnico, ¿no? Cito entonces a entrevistas a M. Cito en entrevistas con M, y a su familia, con la hipótesis de que abrir el abanico permitiría alojar la demanda en juego más allá de la denuncia en sí, contando para esto con el consentimiento de los involucrados. La madre dice que cuando M nació pensó que era un varón, ya que alguien le dijo, es igual al hermano. Eso dijo M. La madre estaba inquieta porque se corría la voz de que una docente tocaba a las nenas. Entonces comienza a preguntarle a la niña y M le dice, ¿sabes, mami? Esa nena soy yo.
De lo acontecido, M cuenta que estaba en el patio del colegio en una fila justo en el punto en el cual se unía la hilera de los varones y de las nenas. Una compañera que encarnaba el discurso materno, reenviándola al punto de ambigüedad de la madre, se estaba burlando de ella por su corte de pelo. M se defiende respondiéndole que ella era una nena, pero la amiga no dejaba de burlarse. Ante esto, M salió corriendo en busca de ayuda. Cuando se acerca a una docente, explicándole lo que le estaba pasando, recibe como respuesta 2 palmadas a la vez que le dice: quédate tranquila, vos sos una nena. En ese punto, esta analista se orienta por la indicación de Lacan, en el que el psicoanálisis tiene límite con respecto a las denuncias penales. En eso nosotros no nos metemos, más que nada policiales, mejor dicho, en el que no entramos. Por esta razón, no se aporta mayores precisiones en el caso de la denuncia de esta niña, por si alguno quiere, porque no nos interesa desde el psicoanálisis. Es entonces que podría leerse que contar el abuso en cuestión le sirvió a la niña como salida a su interpretación de que la madre la quiere varón. De lo sucedido, se destaca el movimiento de M, que se dirige a otro buscando una respuesta al enigma de su identidad sexual. Sin embargo, la respuesta recibida, las palmadas y ser nombrada como nena, producen en ella un doble efecto. La tranquiliza, permitiéndole ubicarse en el lugar de la fila de las nenas, y la perturba al mismo tiempo, pues lo que más le gusta del colegio es poder estar en el patio como lo hacía antes, y ahora se siente temerosa por ella. Lo acontecido actualizó contingentemente algo que inaugura un sujeto que empieza a hablar, porque a partir de allí la niña no solamente empezará a tener entrevistas donde va a desplegar efectos muy interesantes de esto y muy vivificantes, va a empezar a contar cuentos, películas, a relatar historias de amor, y también se vio afectado su semblante, en tanto que comenzó a vestirse de otra manera, a usar otro tipo de ropa. Su relación al saber también se vio reflejado, ya que comenzó a traer cuadernos escolares, a mostrar lo que aprendía en la escuela, y pidió venir una vez más a traer sus cuadernos de anotaciones. En ese momento se dio por concluida la intervención institucional. Hasta ahí intervino, derivando a la niña a un análisis individual. El recorrido de los encuentros permite ubicar el desplazamiento operado desde lo que era la demanda inicial de los padres, ¿no?, que era la de un abuso, para ir armando algo en donde la niña se nombró soy una nena. Ese desplazamiento que es facilitado por la orientación, en este caso de un analista, en un dispositivo no analítico, que apunta a una particularidad. En ese trayecto, es ese movimiento, ¿sí?, se ubica el movimiento que va de la verisimilitud del abuso, ¿sí?, a un acontecimiento en donde ella se empieza a decir nena. Lo trabajado permitió circunscribir además cómo detrás de la denuncia de abuso sexual se escondían los efectos contingentes de un cuerpo y los avatares de la sexualidad de una niña. El trabajo con M mostró cómo aún un dispositivo no analítico, la presencia de una escucha, permitió tomar una distancia prudente respecto a lo requerido desde una institución. Escucharla apartada de los protocolos establecidos permitió no dejarla fijada al significante víctima y correr por un instante el velo de esto y no empujarla a una causa judicial. Me pareció un caso interesante porque podría haber llegado a una judicialización en donde la niña ya saben por dónde va, por todo lo que va a atravesar, ¿no? Bueno, era algo que quería compartírselos para dejar como pregunta abierta. Bien,
Natalia, no sé si se escucha, no sé si querés que vayamos cerrando. Yo estaba hablando y, Ah, perdón. yo no te No, sí, escuchaba. quería antes de cerrar agradecerle a Fanny y a la presencia de todos. Hola. Quería comentar algo que había comentado al principio a Marité y bueno, a las chicas que estuvimos en principio. Desde el Instituto de Discapacidad estamos intentando formar una especie de seminario esto va a ser avalado por el colegio para formarnos en discapacidad y vamos a tratar primero de hacer una especie de relevamiento que tanto interesa y por eso armamos un Google Form. Yo lo subí al chat al principio, lo voy a volver a poner. Si les interesa, la idea es que hagan como una prescripción y qué tema les gustaría trabajar sobre discapacidad o conocer sobre discapacidad y estaría bueno poder ir avanzando en esto y también para que el instituto empiece a crecer porque somos poquitos y es un tema que todos tenemos que conocer, que saber y cómo abordar. Por otro lado, bueno, vuelvo a agradecer a Marité y a Sonia la convocatoria, Nay, una genia como siempre, y Fanny. No sé si a ustedes les queda la misma sensación, nosotros con el acelere de ser abogados, por ahí ver esa pasividad en la charla de Fanny, bueno, nos hizo bajar un poco, por lo menos a mí. Así que muchas gracias, Fanny. Bueno, me parece que lo interesante de estos encuentros es hacer una pausa, ¿no? Y poder ahí escucharnos entre los obstáculos que te detienen y las dificultades que nosotros tenemos también, porque no es que estos obstáculos aparecen solo en el discurso de ustedes, ¿no? Y en el ámbito jurídico. Esos mismos niños que se comen las heces, como decía Hernán, son los que después entran al consultorio. Y es uno donde tiene que operar con eso. Pero hacer una pausa y el trabajo con otros, poder conversar, ¿no? Entrar en esos lugares en donde, bueno, algo se puede producir, es un poco la apuesta. Sí, Les muchas gracias, agradezco la Fanny. La verdad invitación. que te agradecemos porque la verdad es que nos invitaste a reflexionar, no solo como, como abogados particulares o abogados del niño, sino que a reflexionar con otros abogados desde el lugar de colegas y también a reflexionar nosotros, por lo menos a mí en lo personal, que los abogados es como que necesitamos, y como dijo Natalia, ir corriendo y acelerados, que nos digan el objeto de la petición, o sea, de principio a fin, y ya tener la primera resolución. Entonces, escuchándote hablar hasta en la tonada, en algún modo nos llevaste calma y nos hiciste transitar esto como realmente una charla entre colegas y estuvo bien que entre todos pudiéramos comentarnos qué casos tuvimos o qué casos tuvieron algunos colegas que les haya generado este tipo de inquietudes, porque la realidad es que se habla muy poco y conocemos muy poco de cómo podemos tratar a los clientes y ni hablar de los clientes que en este caso son personas que tienen neurodivergencias. Por ahí retomar cortito esto que decía Sonia, que consultaba respecto a la neurodivergencia, que si uno busca el concepto, bueno, nosotros somos muy abogados, necesitamos conceptos, el concepto de neurodivergencia es por ahí desde el lado más técnico, que es el que a nosotros para plantearlo en una demanda nos serviría, puede ser que son todas las personas que tienen estas variaciones funcionales, o sea, variaciones mentales en cuanto a la función de la mente o de cómo se perciben y cómo perciben el mundo de estas personas con neurodivergencias y que a su vez procesan la información de manera diferente a la que procesamos todos. Entonces, no procesan como sería la norma para nosotros, sino que procesan diferente. Entonces, empezar a entender la neurodivergencia desde este punto, desde el punto en que tienen variaciones funcionales mentales, o sea, variaciones funcionales en cuanto a cómo trabaja su cerebro, la forma en que procesan la información y sobre todo cómo perciben el entorno, el mundo, las relaciones y cómo interactúan. Entonces, desde ahí, nosotros como letrados me parece que
lo que nos comentó Fanny nos ayuda a abordar a todas estas personas que son una gran cantidad las que están incluidas en esto de neurodivergencia. Yo por ahí había leído que había un 10% entre un 10 y un 20% de la población mundial es neurodivergente. O sea que no es poco. Entonces nosotros quizá estemos en contacto con personas neurodivergentes y no entendamos por qué actúan o nos respondan, o a veces nos hacemos mala sangre también con los clientes por esto, y decir, pero quizá muchas de estas personas no hayan estado diagnosticadas. Entonces nosotros, Tal cual. me parece que la charla de hoy nos dio más herramientas a nosotros para interactuar con las personas que tengamos del otro lado y así poder ayudarlas, ¿no? Sí, yo Sí, creo que sin también duda. son diagnósticos, son los nuevos diagnósticos. Podríamos Claro. pensar que un nene pudo haber sido un autista, ¿no? Es decir, de hecho, se han nombrado muchos personajes de la historia donde hoy, si los evaluamos con la lupa de la actualidad y con los diagnósticos de la actualidad, podríamos nombrarlo como neurodivergentes, como autistas, como disléxicos, ¿no? Es esto en Ujú. cuanto a lo judicial, creo que es lo que ustedes necesitan para poder defender a su cliente. Nosotros lo que nos pasa es que tenemos paciente, entonces tenemos que poder escuchar al Claro. sujeto, ¿no? Autista, Bueno. Y por neurodivergente ahí o no. para ir cerrando, porque ya nos pasamos de hora, para ir cerrando, voy a utilizar una frase de un niño activista con autismo, que es Ian Moche, cuando hablamos de las palabras. Naira dice, ¿cuáles son las palabras correctas? Yo te voy a decir cuáles no son correctas según Ian. Ian tiene 11 añitos y es un activista del TEA, y él dice, especiales son las pizzas, capacidades diferentes tienen los tuppers, y hay otra frase más que no estoy recordando ahora, pero como para darle un cierre, siguen siendo niños, niñas y adolescentes, y tienen los mismos derechos que cualquier otro niño, y no hay nada en normalizarlos, no hay nada bueno en normalizarlos, porque por ahí es un poco lo que se ve a veces desde el entorno. Así que bueno, gracias a todos. No sé, Marité, si querés cerrar con algo. Bueno, agradecerles, Natalia, Naila, Fanny, por el espacio, por poder compartir, por traer de esto también se crece, distintas miradas, distintas formas. Entonces, vamos armando como un equipo y un conjunto, por lo menos eso es lo que intentamos hacer todos los participantes hoy acá. Nada, les dejo esta serie que yo vi en Flow, que es nueva y que me pareció excelente, Anoten. que se llama Un león en el bosque. Son 8 episodios, es nueva y realmente es brutal. Se van a punto de emocionar. Y bueno, yo también creo importante despedir el año. Esta es la última charla que tenemos, el último encuentro. Ya nos vamos a ver en febrero. Nos venimos reuniendo pocos, muchos, poquitos, casi nada, un montón. Pero todos los meses logramos este encuentro, que no es poco, y que me parece que tiene que ver con el compromiso que tenemos todos con la niñez y la adolescencia. Siempre cierro con lo mismo, hacemos camino al andar, todas las ideas son válidas, y bueno, aguanten los niños, niñas, adolescentes, y Sin allá dudas. vamos. Y les mando un abrazo, los abrazo a todos, les deseo muy felices fiestas, que cada uno se reúna y lo haga como pueda, como quiera, como sienta, y nos volvemos a ver todos en febrero. Así que por mí les mando un Muchas abrazo muy gracias. grande y los agradezco a todos. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao. Gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau, hasta luego, gracias.